debemos dejar que Dios sea Dios y debemos darnos el lujo de permitirnos ser sus hijos y confiar en sus planes y confiar en que Él siempre hace lo mejor por nosotros, para nosotros. Deberíamos dejar más a menudo ser Dios, a Dios. Y deberíamos darnos el privilegio de ser sus hijos y confiar un poco más en Dios como nuestro Padre Celestial. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, definitivamente, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido fundamento del trono de Dios. Y aquí viene algo interesante. Aquí viene algo interesante que choca con nuestra mente, con nuestros planes, con nuestras ideas. Y es este pensamiento. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Y aquí viene entonces una pregunta interesante. Pero vuelvo a leer la frase. Dios desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Y entonces aquí surgen una o dos preguntas. La primera, si Dios sabía que Satanás iba a fracasar, que Lucifer se iba a convertir en Satanás, en el archienemigo de Dios, ¿por qué lo creó? Hola Martina, ¿qué tal? Buenos días. Lo otro es, si Dios sabía que los seres humanos, que en este caso Adán y Eva, iban a caer, iban a fracasar, ¿por qué los creó? Miren la pregunta que estoy haciendo. Es la pregunta que se hace la mayoría de las personas. ¿Por qué si Dios sabía que iba a fracasar el ser humano, por qué los creó? ¿Por qué nos creó? ¿Por qué? ¿Por qué nos creó? Si íbamos a sufrir. ¿Por qué creó a Lucifer si se iba a convertir en Satanás? La respuesta es sencilla. Porque Dios creó a Lucifer con el libre albedrío. Dios no quiso, Dios no ordenó que el pecado existiese. Dios no ordenó que el pecado existiese. Dios no creó a Lucifer para convertirse en Satanás. Dios creó a Lucifer un ángel bueno, alguien que estaba feliz, que era feliz en la presencia de Dios. Pero Dios hubiera sido injusto si no hubiera creado entonces a Lucifer solo porque se le iba a revelar. ¿Dónde hubiera quedado el amor? ¿Dónde hubiera quedado el amor? ¿Dónde hubiera quedado el principio de la libertad? Por consiguiente, si Dios no hubiera creado al ser humano solo porque iba a fracasar, se habría ahorrado mucho problema. El asunto es que en el plan de Dios ya estaba desde siempre crear
a los seres humanos, y la caída entonces de Lucifer no iba a impedir su plan maravilloso de crear al ser humano. Eso es un elemento interesante, familia. Qué grande amor de Dios. Dios pudo haberse evitado que los seres humanos sufrieran o cayeran o fracasaran, pero Dios no lo hizo. Ahora, esto entonces irremediablemente le echa la culpa a Dios. Dios, ¿para qué nos creaste si mira cómo sufrimos ahora? ¿Para qué nos creaste si mira cómo batallamos ahora? Pero considera que Dios nos creó sencillamente porque nos ama y porque Él es un Dios creador. Pero Él no quiso que el pecado existiese. Él creó al ser humano para ser feliz, para convivir con Dios por toda la eternidad. Dios nos creó para ser felices por toda la eternidad. Para eso nos creó Dios, para ser felices por toda la eternidad. Pero tampoco iba a impedir que Adán y Eva tomaran la decisión de serle fiel a Él con toda confianza, porque confían o confiaban en su palabra, en la orden que Él les había dicho: de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieran, ciertamente morirán. Dios también iba a dejarlos en libertad para que eligieran seguir a Dios por amor, confiando en su palabra, o sencillamente confiarían en Satanás. Elegirían a Satanás o elegirían a Dios. Entonces consideren, familia, que Dios nos creó, Dios no nos creó para que sufriéramos. Dios no ordenó el sufrimiento, Dios no quiso el pecado. Fue una decisión de Adán y de Eva el desobedecer. Fue una decisión de Lucifer rebelarse contra Dios. Fue una decisión de Lucifer rebelarse contra Dios. Entonces, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oigan, miren nada más lo que son las cosas, familia. Miren lo que son las cosas. ¿Se da cuenta usted? Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto significa, familia, esto quiere decir que Dios nunca planeó que nosotros sufriéramos, pero Él se ha comprometido con nosotros, a devolvernos la felicidad, la armonía, la dicha, la paz, la comunión con Él que nuestros padres, Adán y Eva, perdieron. Es decir, Dios se echó la culpa de un error que obviamente no había cometido. Dios no cometió errores. Quien había cometido errores había sido Lucifer y Satanás. Y Dios hizo lo posible también para salvar a Lucifer allá en el cielo. Habló con él para que se arrepintiera y Lucifer no quiso arrepentirse. Lo mismo ha hecho con nosotros los seres humanos. Ha hecho todo lo posible para que nosotros volvamos a Él, para que nosotros aceptemos su gracia maravillosa. Nosotros tenemos hoy día, otra vez, así como en el jardín del Edén, la libertad de elegir a Dios o a Satanás. Nosotros tenemos hoy la libertad de elegir a Dios o a Satanás, obedecer a Cristo o al enemigo de Dios. Ese es nuestro mayor privilegio. Ese es nuestro mayor privilegio. La libertad de elegir. La libertad de elegir. La libertad de elegir. Finalmente concluyo con esta pregunta, con esta
este punto que viene en la parte final de nuestra lección del día de hoy. Y es este. A menudo lamentamos el mal y el sufrimiento existente en este mundo. A menudo lamentamos el mal y el sufrimiento existente en este mundo. Pero, ¿cuán a menudo reflexionas acerca de la tristeza que Dios mismo siente a causa de ello? Fíjense, nosotros solo pensamos en nosotros egoístamente. Ay, qué triste, aquí sufrimos, aquí batallamos, aquí la pasamos mal. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar en que Dios, como nuestro creador, también se preocupa, también siente pesar? Porque fue Dios quien nos creó, fue Dios quien nos diseñó. Y ver que sufrimos enfermedades, que sufrimos desgracias, que nos va mal, eso también es interesante considerar que a Dios le preocupa, le duele ver cómo sufre el ser humano. No solamente sufres tú. Hay un Dios en los cielos que también sufre cuando a ti te va mal. Hay un Dios en los cielos que sufre cuando a ti te va mal, que le preocupa cuando tú sufres, que le preocupa cuando tú batallas. Hay un Dios, sobre todas las cosas, que está a tu lado cuando las cosas van mal. Hay un Dios que está a tu lado cuando todo va mal en tu vida. Hay un Dios que está a tu lado cuando todo va mal, y que te ama, y que nunca te dejará, y que nunca te va a abandonar. Así que Dios no quiso que existiera el pecado. Hizo provisión para que el pecado no fuese eterno. Y un día va a erradicar por completo el pecado y a todo aquel que no quiera separarse del pecado. Hoy tenemos la mejor decisión. Hoy tenemos la mejor decisión y la decisión está en nuestra mano. La decisión está en nuestra mano. Así que Dios nos ayude, que Dios te ayude para que juntos tomemos las mejores decisiones. Cuídense mucho, soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor, de lo mejor. Hasta pronto.